Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shemo Echad. Bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, Rey del universo. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y su nombre uno es. Bendiciones, amados hermanos. Hoy vamos a tocar un tema de importante interés para nosotros ubicarnos en una verdadera fe, de acuerdo al propósito original para el cual fueron dadas las Escrituras. Hoy hablaremos del propósito original, el propósito que aparece allí en la Escritura, no el propósito que se enseña en la escuela dominical, no el propósito que se enseña en las iglesias o institutos bíblicos, no el propósito que enseña el reverendo, el apóstol, el pastor, el evangelista o lo que dicen las sociedades bíblicas, nada de eso. Ninguno de esos propósitos estudiaremos. Vamos a comprender el propósito original para la cual fue dada la escritura en un tiempo concreto y a un pueblo, y en un idioma materno, como lo es el hebreo. Para comprender el propósito original por el cual fue entregada la escritura a un pueblo y en un tiempo, para ello debemos de ir primeramente a Éxodo, Shemo 19:6. Allí dice: Así dirás a los hijos de mi pueblo, ustedes me serán un pueblo, ustedes me serán un reino. Tenemos que saber que todo esto son sinónimos. El reino es monarquía, es nación, es pueblo, pero pueblo monárquico, de modelo monárquico, no pueblo democrático. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y es lo que en hebreo se denomina el Malhut de Yahu Sabaoth, un reino, o sea, territorio, soberanía, instituciones y ordenamiento jurídico. Un reino integrado por sacerdotes y gente santa. Ya ahora con esta cita de Shemot de Éxodo 19:6 nos vamos a 1 de Pedro 2:9, que dice: Ustedes son real sacerdocio, nación santa, o sea, gente, pueblo santo. Recapitulamos. Éxodo 19:6, pero ustedes me serán. Está indicando un tiempo futuro. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, una nación santa. Y 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, en Éxodo tenemos la orden que dice: ustedes me serán. Y si dice ustedes me serán, es porque aún no son pueblo. Y en 1 de Pedro 2:9 ya no dice ustedes me serán, sino dice ustedes son. ¿Qué tienen que ver estas dos citas? Lo que debemos entender es que para que surja el Malhut, el reino del Eterno, para que surja una nación santa, se requiere de un número de personas que, teniendo fe en el Eterno y creyendo en Él, lo aceptan como su Dios y aceptan vivir individual y colectivamente por sus leyes y preceptos. Se requiere de preparación a un pueblo para que este pueblo acepte las leyes del Eterno como su norma de conducta individual, colectiva, nacional, pública y privada, y así ordenarse para llegar a ser su nación santa, para llegar a ser reino del Eterno. Para que Yahweh Sabaoth comience el proceso de construcción de la nación santa, es necesario entregar primeramente los preceptos o principios fundacionales. Es por eso que al pie del monte Sinaí entrega estos principios fundacionales a una población que aún no es pueblo del Eterno, pues sus principios de vida cultural y social son los aprendidos en Egipto, pues fueron sacados físicamente de Egipto, pero el sistema egipcio se lo llevaron al desierto. Es necesario un proceso de desprogramación y programación en ese pueblo, para darle leyes santas a ese pueblo que reflejen el carácter de su Elohe santo,
que le impriman a ese pueblo un perfil de pueblo santo para poder ser pueblo del Eterno. Entonces a esa población le va a imprimir la condición de reino los principios fundacionales, que son la Carta Magna de la Nación, la Constitución o pacto matrimonial entre un Elohe santo y un pueblo santo, que es el objetivo principal para la cual fue dada la escritura al pueblo. La escritura dada en el monte Sinaí no es una escritura dada para levantar una religión, tampoco es dada para levantar una iglesia cristiana, ni denominación eclesiástica. No es una escritura dada con el propósito de levantar un movimiento religioso, sino para fundar y organizar una nación, en este caso específico, Israel, que es el pueblo con el cual el Eterno tiene pacto matrimonial. La escritura fue entregada aproximadamente en el siglo XIII antes de Mashiach, y no fue dada con ninguno de los propósitos que se alejan hoy día o que se abrogan algunos, ni con los propósitos que hoy dicen enseñar, sino que se entregan con el propósito de que estos mandamientos y leyes sirvan de base constitucional, sobre la cual se va a levantar el Malhut de Yahu, el reino del Eterno, como pueblo santo, como reino santo, reino de sacerdotes y gente santa. Se va levantando sobre una constitución sagrada, divina. Ahora ya tenemos claro que el pueblo se constituye nación santa, reino del Eterno, en el momento en que Moshe le da la lectura de la carta constitucional y el pueblo responde: sí, viviremos por tu pacto. Ahora debemos entender qué es un pacto, pues la constitución u ordenamiento jurídico se entiende por el pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un instrumento jurídico por medio del cual un grupo humano se asocian aceptando los principios comúnmente, y estos principios se convierten, se transforman en nación, en pueblo santo. Se transforman en sociedad cuando se aceptan los principios, y estos principios le dan origen a la sociedad. Así que estamos hablando de un reino de sacerdotes y gente santa. Estamos hablando de una sociedad de modelo monárquico, una monarquía. Se va levantando y cuyo rey es el mismo Yahu, pues son sus leyes las que rigen y gobiernan el reino. Entendemos que la nación monárquica, pueblo monárquico, existe mientras existan sus leyes, la escritura u ordenamiento jurídico que es la Constitución. Pero sin escritura, sin pacto, no hay reino de Yahu. Y no hay cuando faltan los principios fundacionales o cuando los mismos son quebrantados, como lo podemos ver en 1 Samuel 8:7, que dice: haz lo que el pueblo te está pidiendo, porque no te han rechazado a ti. El pueblo pedía rey como las demás naciones, un rey secular, mientras que Samuel era un rey sacerdote. Y no era Samuel quien gobernaba directamente, sino Yahweh a través de sus leyes. En este caso Samuel era un virrey, por así decirlo de esa forma. Un virrey es un segundo lugar, pues el verdadero rey era Yahweh Sabaoth. Y dice el texto: pues es a mí a quien han rechazado. Tenemos entonces que el pueblo de Israel está invalidando el pacto. Al invalidar el pacto, tenemos entonces que se acaba el reino, la caída del reino. Por el contrario, tenemos la otra cita en Shemot 19:8, donde el pueblo acepta vivir bajo sus leyes. Dice Éxodo 19:8: todo el pueblo respondió como uno: todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos. Y Moshe reportó las palabras del pueblo a Yahweh. Quiere decir, vamos a poner por obra, vamos a vivir, vamos a ordenar, vamos a regir nuestras vidas de acuerdo a este convenio o pacto. Entonces, el convenio o pacto viene a regir a la nación en todos los órdenes existentes. Es necesario que conozcamos las partes de un pacto. Un pacto tiene tres partes. La primera parte
vendría a ser Yahu Sabaoth. La segunda parte es el pueblo. Y la tercera parte es el mediador, el que va a servir como instrumento de Yahu. En este caso, Moshe. Ahora vemos que sin la escritura no hay pueblo o no hay reino de Yahu. Nos vamos a Jeremías, Yermiyahu 31-33. Pues el pueblo de Israel había dejado de ser pueblo de Yahu. ¿Por qué? Porque habían invalidado el pacto. Así que Jeremías 31-33 nos dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, tiempo futuro. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohe, y ellos me serán por pueblo. Vuelvo y recalco, tiempo futuro. Dice el texto, y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué me serán pueblo? Porque habían violado el pacto, lo habían invalidado, viviendo de manera contraria a la Carta Constitucional, que es la escritura mal llamada Antiguo Pacto. Ahora ellos habían dejado de ser pueblo al momento de abandonar el pacto constitucional. Dice el texto, haré un pacto nuevo, tiempo futuro. No dice son mi pueblo, sino serán mi pueblo, porque infringieron el pacto, lo invalidaron. Entonces hizo falta un pacto nuevo. Pregunta, ¿cómo se puede hacer un pacto sin ley? Siendo que la ley es el principio fundacional en el fundamento fundacional. Entonces, por eso es que no hay pacto sin ley. El pacto es la Constitución. Y dice, ese es el pacto que haré. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en la tabla de su corazón. Rechazar la ley es rechazar el pacto y por ende rechazar al Eterno y quedar excluido de la nación sin salvación. Quitar la ley de la mente y del corazón es quedar sin pacto. La ley no es voluntaria. La ley es de obligatorio cumplimiento para poder ser pueblo del Eterno. Si se quita la ley de la mente y del corazón, se acaba el nuevo pacto anunciado por Yahu Sabaoth a través de sus profetas. Entonces, nadie es pueblo de Yahu viviendo en un ordenamiento contrario. Nadie es pueblo de Yahu porque asista a una iglesia o quejilá y continúa viviendo en un ordenamiento contrario a la voluntad divina. Eso no es ser pueblo de Yahu. Eso tenemos que comprenderlo. Ser pueblo de Yahu es salir del paganismo gubernamental y jurídicamente establecido. Ser pueblo de Yahu es salir del ordenamiento jurídico establecido por los próceres masones, Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar y George Washington, quienes establecieron un ordenamiento civil, un ordenamiento secular en toda Latinoamérica y el mundo. Estos tres hombres son agentes de la francmasonería, de las élites masónicas, de los Illuminatis al servicio de Hasatán, quienes han establecido un ordenamiento secular, laico, civil, que es sinónimo de profano, y que hoy desde las iglesias, desde las quejilá, desde las sinagogas, desde los que escuchan parachá, viven según ese orden de vida pagano, pues no se es pueblo de Yahu solo por escuchar parashá. Eso debe de ser entendido. Se pretende celebrar Pesach, Yom Kippur, fiesta de las cosechas, fiesta de las cabañas. Se pretende celebrar los Moadim del Eterno, pero sin salir del sistema de prevaricación, sin salir de Egipto, sino siendo parte del sistema pagano. Para poder celebrar las fiestas o Moadim del Eterno se requiere primeramente ser israelita, o sea, ser liberado del sistema de iniquidad y enfocarnos en la lucha por jurídicamente establecer el derecho santo o derecho divino. Si usted no es israelita, entonces no es pueblo de Yahu. Usted no puede ser israelita si usted no ha aceptado la escritura hebrea como constitución y norma de ley nacional, no como libro de judaísmo, no como libro de religión, sino como constitución nacional
de un pueblo donde usted pasa a ser súbdito y heredero de todas las riquezas existentes en el reino. Pues esa es la promesa de heredar la tierra. En Deuteronomios capítulo 17 tenemos un tratado de política, y es con este principio jurídico que se establece rey sobre el pueblo, y con el rey la constitución, y con la constitución una estructura de gobierno. De esta manera, Yahweh Sabaoth designa rey para cumplir y hacer cumplir el derecho divino, para defenderlo. Tenemos múltiples testimonios en la Tanakh. Podemos nombrar a Daniel y a sus amigos, quienes se levantaron contraviniendo los decretos del rey de Babilonia para defender el derecho divino. También tenemos en Hechos 17:7 que dice, a los cuales Jasón ha recibido y estos se oponen a los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Yahushua. Tenemos también otro testimonio de varones que se levantaron en contra de las autoridades paganas. ¿Para qué? Para defender el derecho divino, ¿sí? En este caso de Romanos 17:7 se habla de dos reyes. Uno es el César y el otro Yahushua HaMashiach. La palabra Mashiach no puede ser separada del título de rey, cargo político y espiritual. En este contexto tenemos dos reyes. Un rey es el César y el otro rey Yahushua HaMashiach. Cuando Yahushua aparece allá en el burrito, él está enviando una señal, un mensaje a todo Jerusalén, que él es el rey designado para la nación, que se levanta con el pacto anunciado en Yirmiyahu 31:33. Este hecho es el punto de discusión para la detención, juicio y ejecución del Mashiach. Es precisamente por presentarse como rey. El presentarse en la ciudad montado en un burrito. Ese es el símbolo que está diciendo claramente, yo soy el rey de esta ciudad. Yo soy el rey de Jerusalén. Tenemos que entender a Jerusalén como una ciudad-estado. Ahora, cuando con esa señal del burrito dice, yo soy el rey de Jerusalén, es porque estaba profetizado. He aquí, no temas, hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. ¿Quién es la hija de Sión? La hija de Sión no es el judaísmo. La hija de Sión no es la iglesia cristiana. La hija de Sión es una ciudad-estado, de pueblo monárquico, no de república democrática. He aquí, hija de Sión, he aquí viene tu rey, tu monarca. Entonces, para ellos ser pueblo de Yahweh, tenían que aceptar el nuevo pacto, la ley de Yahweh dictada por el monarca, por ese monarca que al mismo tiempo es profeta, como Moshe. Como Moshe fue rey y profeta allá en Deuteronomios 33:5 y fue rey en Yesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, y Yesurún es Israel. Entonces dice el texto que Moshe fue rey y al mismo tiempo profeta. Deuteronomios 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido cara a cara. Asimismo, Yahushua HaMashiach, él es rey y profeta anunciado en la ley. Deuteronomios 18:15-18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis conforme a todas las cosas que pedisteis al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva a oír yo la voz de mi Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo, profeta le despertaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. En Deuteronomio 18, del 15 al 18,
Allí encontramos donde se está anunciando a un profeta como Moshe, un segundo Moisés, un segundo rey y un segundo pacto. Por eso es que Yahushua HaMashiach va poniendo los fundamentos en el monte de las bienaventuranzas. Allí en el sermón de las bienaventuranzas va colocando y afirmando los fundamentos por medio de los cuales se va a ir levantando la monarquía, la nación santa anunciada en 1 de Pedro 2, verso 9. Entonces, la palabra revelada es para un cambio de ordenamiento. Para eso es que se nos entrega el nuevo pacto como constitución. Cuando usted ve la primera comunidad del reino de Yahu Sabaoth, que se levanta en el día de Pentecostés o de Shavuot, donde se conmemora la entrega de la Torá, después de que nuestro Mashiach estuvo enseñando a los discípulos 40 días de solo y única y exclusivamente una cosa, que no fue sino el reino o gobierno de Dios, dice Hechos 1:3, a los cuales después de haber padecido se les presentó vivo en muchas pruebas, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Entonces, hermanos, hoy vamos participando de ese mismo proyecto comenzado en el aposento alto, donde el Ruach HaKodesh vino sobre los presentes para que de esa manera comenzara el levantamiento o restauración del reino. Ahora nosotros, gentiles injertados en el origo natural que es Israel, pasamos a formar parte de la nación santa. Vamos participando en el proceso de construcción del pueblo santo en América. Gente que va entendiendo y comprendiendo el plan del Eterno para con este territorio y para con este pueblo, para que verdaderamente pueda haber pueblo del Eterno, nación santa, monarquía teocrática, pueblo teocrático, derecho divino, derecho santo, para tener un modelo de vida social y cultural santo, el divino orden de la teocracia o sistema de gobierno santo. Bendiciones, mis amados hermanos, y al pueblo de Venezuela todo, es el llamado a oír con atención la voz del Eterno, entender y atender el propósito para el cual el Eterno ha posado sus ojos sobre este territorio. Esta es la promesa. Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Para mayor información acerca de la construcción del reino de Israel en el sur de América, contáctanos al más 507-6333-3817 y solicita el programa económico del reino de Israel en el sur de América, Israel del Sur. Bendiciones, un abrazo. Hava